Bueno, pues ya regresamos aquí en la pausa y tenemos aquí con nosotros al mejor psicólogo de Chihuahua, siempre lo he dicho, Cristian Ortiz, que está aquí con nosotros cada jueves. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantados de tenerte aquí como siempre. Oye, Cristian, ¿de qué? La verdad es que no tenemos un tema. ¿De qué vamos a hablar? Fíjate que me siento extraño, que no tienen un micro ahí. Bueno, aquí todos somos compartidos, sí, somos como una familia No, yo feliz. no comparto nada. No, fíjense que hoy traigo un tema muy ad hoc con una película que salió recientemente que se llama El Cisne Negro, ¿sí? Sí. Que tuvo ahí bastantes nominaciones y que fue algo impactante y diferente para algunas personas que no han visto este tipo de cine oscuro. Hoy me gustaría hablar de una estructura psíquica que se llama la sombra. Así como tenemos nuestro yo, nuestro ego y otras estructuras más que todo psíquicas o interiores, hay una estructura que mucha gente no la conoce porque es parte de la llamada psicología profunda, y esta estructura se llama la sombra. ¿Qué es la sombra dentro de los seres humanos? Muchas personas cuando oyen este término se pueden imaginar que que tal vez la maldad o el lado de dark side o algo por el estilo, ¿no? Pero realmente la sombra existe en todos nosotros, y está continuamente proyectándose y presentándose, y es la responsable de una gran serie de patologías, de trastornos y de disfunciones psíquicas en los seres humanos, pero es necesaria. La sombra, a grosso modo, fue sistematizada o teorizada por Carl Jung, uno de los psicoanalistas más famosos de la primera corriente del psicoanálisis. Es un predecesor de Sigmund Freud, y descubrió que en los seres humanos había componentes oscuros o malignos, ¿sí?, que estaban latentes y presentes principalmente en las personas más reprimidas. Entonces, cuando hablamos en sí de la sombra, a ver si me quedó claro, ¿sí es todo lo malo o no es todo lo malo? No, es funcional. Este mundo está hecho de luz y de oscuridad. Imagínate que tengamos continuamente 48 horas de puro sol, ¿sí? No podríamos reconocer la luz si no existe la contraparte de la oscuridad. Se llaman dicotomías existenciales. Existe siempre algo que está en contrario complementario de un agente. En el caso de la sombra, podríamos decir que es esa parte psíquica donde se almacenan gran parte de los contenidos no aceptados por nuestra conciencia o nuestro yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encontramos que en instituciones, vamos a hablar de instituciones, no personas, tan grandes como el Vaticano, ¿sí?, hay una gran sombra colectiva en donde se proyecta continuamente que la homosexualidad o el sexo es malo en algunos sentidos, y encontramos que en sus prácticas privadas, pues el Vaticano es un gran prostíbulo, y de hecho hay un montón de parafilias, ¿sí?, un montón de parafilias ahí, como por ejemplo la pederastía. Nosotros mismos, al proyectar la sombra, no nos damos cuenta. Por ejemplo, decimos, ay, qué sangrón ella, qué sangrona esta persona, o qué mala es esa persona, cuando esa oscuridad no la podemos reconocer en nosotros. Se llama proyección, es un mecanismo de proyección. En el Cisne Negro, la gente que la haya visto, se dan cuenta que la personaje tiene como una serie de disociaciones en donde transforma una parte oscura de sí misma, que es el cisne negro, ¿sí?, y no la asume como ella cree que es otra, ¿sí? Eso es un hecho muy patógeno y no siempre se ve, pero todos, tú, yo y todos tenemos nuestra propia sombra. Actualmente hay trabajos, el método más conocido pues es la integración de la sombra, en donde aprendemos a encontrar el lado oscuro de nosotros, no para destruir, sino para integrarnos. Fíjate nada más. Por ejemplo, el Thanatos. El Thanatos es una tendencia de muerte que habita en todos los seres humanos. El Thanatos vendría siendo la pulsión que nos lleva cuando alguien nos ataca, ¿sí?, a defendernos o incluso a asesinar a otra persona en defensa propia. Sí. Cuando una persona tiene muy adormilado el instinto tánico, ¿sí?, su sombra no se activa de forma funcional y simplemente se deja matar, ¿sí? Por ahí dirían que la gente que quiere ser muy buena, ¿sí?, muy buena, raya en la estupidez. ¿Sí? Sí, es bastante común. Sí. Entonces necesitamos un equilibrio intrapsíquico, y ese equilibrio intrapsíquico nos lo da la sombra. Yo hago unos talleres, una serie de talleres donde es el espejo de obsidiana, se llama el taller, en donde se aprende a asumir esta parte oscura que nosotros tenemos y que puede ser buena y positiva cuando bien la canalizamos.
El diablo como construcción colectiva, ¿sí? Lucifer, Belcebú, Luzbel y todos los nombres que tienen, ¿sí? Son construcciones colectivas para hablar de la sombra humana y decimos, ese mal está fuera de nosotros, allá lejos, y puede venir a tentarnos, pero realmente son estructuras psíquicas que viven dentro. Claro. Esto se llama arqueomitología o arquetipia. Significa que hay imágenes primordiales que viven dentro de nosotros y que están latentes. La sexualidad, por ejemplo, gran parte de nuestra sexualidad no la proyectamos de forma consciente, la metemos a la sombra y de repente tenemos una serie de despistos, ¿sí? o se nos sale la sombra, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos tomados. Entonces, aquí ves a las personas más reprimidas, eso se llama proyección, lo que acaba de hacer el Señor. No, yo ni tomo. Estas proyecciones, por ejemplo, cuando estamos fuera de conciencia, ya sea con una droga o con alcohol, las personas desfasan cosas que dices, válgame Dios. ¿Dónde está? Mira, te voy a contar algo aquí entre nos, un ejemplo típico. Ves una chica muy bien portadita, muy buena gente, que tiene una estructura religiosa linda, buenos valores, una niña bien. De repente se pone su primera guarapeta y termina besuqueándose medio antro y haciendo un desmadre, ¿sí? Y dices, ¿qué pasó ahí? La sombra se proyectó hacia el exterior. Lo más peligroso de la sombra cuando no la tenemos consciente es que nos hace hacer cosas de forma inconsciente que nos van a dañar. Y también